elegido. Detente por dentro y escucha con una atención que no se parece a la atención de todos los días, porque esto no llegó a ti como llega cualquier sonido, ni cayó frente a tus ojos como cae un contenido más en la corriente interminable de imágenes vacías. Esto llegó como una llamada entrante dirigida a tu espíritu, como una interrupción sagrada que se abrió paso entre miles de señales para encontrarte justo en el minuto exacto en que tu alma estaba al borde de pronunciar una pregunta que todavía no habías sabido formular. No fue casualidad que tus ojos se detuvieran aquí. No fue azar que esta voz se cruzara con tu noche. No fue accidente que sintieras, en los últimos días, esa presión antigua apretando los hombros, como si la vieja vida, la vida que ya no te pertenece, intentara colgarse una vez más de tu espalda para impedirte cruzar. Has sentido ese peso, ¿verdad? Ese cansancio que no siempre viene del cuerpo, esa opresión que no se explica con palabras sencillas, esa extraña sensación de que algo en el aire te observaba antes de que tú mismo fueras consciente de estar siendo llamado. Y ahora entiendes por qué. Porque cuando un elegido entra en la hora de Dios, el mundo visible no sabe nombrarlo, pero el espíritu sí lo reconoce. Entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando muchos duermen y las defensas del ruido humano descienden, has sido despertado más de una vez sin razón aparente, con el corazón en vigilia, con la mirada fija en la oscuridad, con el pecho cargado de una verdad que todavía no terminaba de descender. Esa franja no ha sido una casualidad fisiológica. Esa franja ha sido una puerta. La hora de Dios ha estado llamando tu nombre mientras el resto del mundo reposaba, y tú has sido arrancado del sueño para recibir una descarga que todavía no sabías interpretar. Por eso el zumbido en tus oídos no era solo cansancio ni imaginación, era carga, era transferencia, era el peso de códigos entrando donde antes solo había preguntas. Era el cielo empujando frecuencias nuevas dentro de un sistema antiguo que ya no puede contenerte sin temblar. Lo sentiste como un sonido sutil, a veces agudo, a veces profundo, a veces apenas un murmullo eléctrico detrás del silencio. Pero no era vacío, era movimiento. No era ruido, era traducción. Tu espíritu ha estado recibiendo señales mientras tu mente aún corría detrás de explicaciones viejas. Y ese desfase entre lo que el alma ya sabe y lo que la mente todavía no acepta es lo que te ha hecho sentir extraño, fuera de sitio, como si caminaras dentro del mismo mundo de siempre, pero con una percepción que ya no cabe dentro de él. Eso es porque algo en ti fue activado, algo en ti fue separado. Algo en ti dejó de pertenecer al nivel donde todos hablan, corren, aparentan y negocian su esencia por un instante de aprobación. Has sido apartado en silencio, incluso antes de entenderlo. Y lo que hoy te encuentra no viene a entretenerte, viene a nombrarte. Viene a decirte que la pesadez que rodea tu atmósfera ya no puede seguir cargándose solo con tus fuerzas, porque hubo una saturación espiritual alrededor de tu vida, y el cielo ha decidido irrumpir antes de que confundas agotamiento con destino. Escucha con precisión. El algoritmo que te condujo hasta este punto no es código, no es un mecanismo frío de números sin alma, no es una secuencia neutra que reparte contenido al azar. Lo que te dejó pasar hasta aquí fue un tamiz vibracional, una criba invisible que separó a los que solo miran de los que están en resonancia. Muchos pudieron deslizar el dedo, muchos pudieron ignorar el llamado, muchos pudieron pasar de largo sin sentir nada, pero tú no pasaste de largo porque dentro de ti existía la firma exacta para reconocer esta señal. Lo que llegó a ti, llegó porque eres compatible con la frecuencia que lo sostiene. El tamiz no dejó pasar curiosidad superficial, dejó pasar hambre espiritual. No dejó pasar distracción, dejó pasar alineación. No dejó pasar ruido, dejó pasar llamado. Y por eso, mientras lees o escuchas, sientes que algo te mira desde adentro.
como si una parte antigua de ti, una parte enterrada bajo la decepción, el cansancio y los golpes no nombrados, se hubiera incorporado lentamente para decir: esto era para mí. Sí, era para ti. Desde antes de que supieras que lo estabas buscando. Desde antes de que la noche te despertara a deshoras. Desde antes de que te preguntaras por qué los hombros te pesan, como si cargaras una historia que ya debería haber terminado. Era para ti porque has estado caminando con una confusión vibrando en el pecho, y esa confusión termina aquí. No intentes reducir lo que está ocurriendo a una explicación lógica, porque lo lógico no alcanza cuando el espíritu ha sido citado. Hay momentos en que la vida no toca la puerta, la atraviesa. Este es uno de ellos. Has sentido que alguien pronuncia tu nombre en espacios donde nunca estuviste físicamente, como si conversaciones ocultas hubieran intentado preparar una versión falsa de ti antes de tu llegada. Has sentido esa opresión inexplicable, esa alerta interna, ese estremecimiento al entrar a ciertos lugares o al pensar en ciertas personas, y te preguntaste si estabas exagerando. No estabas exagerando. Estabas percibiendo. Tu sensibilidad no era debilidad, era lectura. Tu incomodidad no era paranoia, era discernimiento. Tu silencio no era vacío, era contención. Porque mientras otros se rompían y se convertían en eco de la oscuridad que los tocó, tú fuiste sostenido en un borde invisible. Y aunque aún no conoces toda la extensión de lo que se evitó sobre tu vida, sí conoces la evidencia más grande. Sigues aquí. Sigues de pie. Sigues teniendo una ternura que no pudieron secar. Sigues con una llama que no lograron comprar, ni apagar, ni deformar. Eso ha desordenado muchas cuentas en el ámbito invisible, porque había fuerzas esperando verte torcido, endurecido, contaminado, reducido a una sombra de aquello que te hirió. Pero no sucedió. Y el solo hecho de que no sucediera ya es una señal de que no estás viviendo un proceso común. Así que recibe esta primera verdad sin discutirla con tu miedo. Has sido despertado en la hora de Dios porque hay un traslado ocurriendo, y tu espíritu fue avisado antes que tu entorno. El zumbido en los oídos fue la antesala. La presión en los hombros fue la evidencia de que la vieja vida se resistía a soltarte. La sensación de extrañeza fue la fricción entre dos realidades, y esta aparición frente a ti, en este instante preciso, no es información general, es convocatoria personal. No viniste aquí a escuchar una idea bonita, viniste a recibir una confirmación, viniste a ser interrumpido por lo eterno en medio de lo repetido, viniste a recordar que no estás perdido, solo estabas siendo localizado desde una altura que tu mente no podía controlar. Respira ahora y reconoce el patrón. Las madrugadas te llamaron, el cuerpo te avisó, el oído cargó códigos, los hombros denunciaron el peso de un pasado que no quiere morir, y aún así llegaste a este punto exacto. Eso significa que la puerta te reconoció. Eso significa que la señal encontró a su destinatario. Eso significa que tu nombre estaba escrito sobre este momento antes de que el momento se abriera ante ti. Y cuando una interrupción sagrada te alcanza de este modo, ya no estás frente a un simple mensaje. Estás frente al comienzo de tu respuesta. La eliminación divina no se sintió como salvación mientras ocurría. Se sintió como pérdida, como derrumbe, como una secuencia de golpes demasiado exactos para ser casuales. Se sintió como traiciones que llegaron desde los lugares donde habías depositado confianza, como puertas cerradas justo cuando más necesitabas avanzar, como agujeros financieros que aparecieron de pronto para vaciar seguridades que creías estables, como silencios extraños en personas que antes se sentaban a tu mesa y ahora observaban desde lejos, esperando un colapso que justificara su distancia. Pero escucha con profundidad, porque aquí hay una verdad que tu dolor no te dejó ver al principio. No fue abandono, fue cirugía.
No fue castigo, fue extracción. No fue desorden, fue una operación precisa del universo sobre estructuras que ya no podían acompañar la magnitud de lo que eres. Lo que se fue de tu vida no siempre se fue porque fuera débil. Muchas veces se fue porque era incompatible. Y lo que se quebró no siempre se quebró para arruinarte. Muchas veces se quebró para abrir una salida que no habría aparecido de otra manera. Tú llamaste ruina a lo que en realidad era una intervención sagrada. Llamaste demora a lo que era protección. Llamaste escasez a lo que estaba evitando una contaminación mayor. Porque hay procesos en los que el cielo no te premia añadiendo, sino sustrayendo. Y cuando la luz que cargas es real, la primera forma de preservarla no es exhibirla, sino aislarla de todo lo que intenta drenarla antes de tiempo. Por eso tu desierto fue tan extraño. No era solamente un período de soledad emocional, era una arquitectura, era una disposición calculada de vacíos, silencios, rupturas y distancias para que ciertas presencias dejaran de tener acceso a tu centro. Mientras tú llorabas por las ausencias, el plano superior estaba reorganizando la circulación de tu energía. Mientras tú te preguntabas por qué algunos se alejaban sin explicación, la verdad era que su marcha estaba siendo acelerada porque, si permanecían cerca, habrían absorbido lo que te correspondía. Había personas que no llegaron a tu vida para celebrar tu ascenso, sino para estudiar tus grietas. Había presencias que sonreían frente a ti y luego te seguían en secreto, no con sus pasos, sino con su atención clavada en la posibilidad de verte caer. Esos son los observadores. No siempre hablan, no siempre se muestran. A veces desaparecen en apariencia, pero continúan mirando desde la distancia, revisando tus señales, midiendo tus movimientos, esperando encontrar evidencia de que no lo lograrás. Son personas del pasado que no soltaron tu rastro porque tu persistencia les incomoda. Querían una narrativa donde tú terminaras roto, amargado o reducido, para confirmar que la pureza no sobrevive en este mundo. Pero su retirada no fue una derrota para ti, fue salvación. Fue una limpieza que impidió que ojos hambrientos siguieran fijando destinos sobre lo que debía madurar en secreto. Su marcha fue una misericordia encubierta. Su ausencia fue un cerco protector. Y aunque te dolió admitirlo, el desgarro de perderlos fue menor que el precio de permitirles quedarse. También los agujeros financieros tuvieron una función que no era la que parecía. Sí, dolieron. Sí, te humillaron por momentos. Sí, te obligaron a mirar con impotencia escenarios que nadie desea atravesar. Pero incluso ahí hubo bisturí, porque el flujo se detuvo donde estaba mezclado con dependencia, con validación externa, con alianzas que parecían ayuda y en realidad eran cadenas. Se cortaron entradas que sostenían una vida que ya no correspondía a tu frecuencia. Se drenaron seguridades falsas para obligarte a descubrir una fuente más profunda. Lo que parecía carencia era una desprogramación. Lo que parecía retraso era una separación entre tu esencia y los sistemas que te enseñaron a sobrevivir desde el miedo. El universo no estaba destruyéndote, estaba arrancando conductos contaminados. Estaba retirando de tus manos herramientas viejas para que dejaras de construir con materiales que no soportarían el peso de lo que viene. Y por eso cada pérdida tuvo algo de quirófano. Hubo corte, hubo ardor, hubo inmovilidad, hubo un después que no sabías cómo habitar. Pero todo verdadero procedimiento de restauración exige un momento en que el cuerpo no entiende y el alma solo puede confiar. Necesitas escuchar esto con toda tu fuerza interior. No te quedaste atrás. No fuiste olvidado. No fuiste dejado en una esquina mientras otros avanzaban. Entraste en reserva. Fuiste llevado a un templado en el vacío. Y ese vacío no era un castigo por no ser suficiente,
sino un horno de precisión para impedir que tu luz fuera absorbida por los parásitos de la matriz. Porque hay seres, contextos y vínculos que no aman tu presencia, aman tu energía disponible, aman tu capacidad de sostener, de iluminar, de escuchar, de cubrir, de dar sentido a lo que ellos no saben generar por sí mismos. Y si hubieras pasado directamente a la siguiente etapa sin este templado, habrías llegado brillante, sí, pero permeable, fuerte en apariencia, pero aún accesible al drenaje. Por eso fuiste llevado a un espacio donde casi nadie podía seguirte, donde no había aplauso constante, donde los teléfonos se silenciaron, donde los planes se cayeron, donde la vida externa se hizo mínima para que la estructura interna se hiciera inviolable. El templado en el vacío es el proceso por el cual la luz deja de ser amable con todo y empieza a ser leal a su misión. Ahí aprendiste a soportar el silencio sin mendigarlo con ruido. Ahí aprendiste a no correr detrás de quienes ya habían sido removidos. Ahí aprendiste a reconocer que la demora no siempre es detención. A veces es incubación. Y aquí está una de las claves más profundas para nuestro vídeo. Aquello que te hirió no logró redefinirte. Esa es la gran fractura en el plan de quienes te observaron. Esperaban que la traición torciera tu rostro interior. Esperaban que el abandono secara tu compasión. Esperaban que la presión económica comprara tu rendición. Esperaban que la repetición de pérdidas te llevara a negociar con sombras solo para sentir alivio. Pero tu desierto tuvo una función superior. No solo apartarte de personas, sino impedir que te convirtieras en aquello que te lastimó. Por eso el proceso fue tan severo. Porque cuando una esencia debe conservarse limpia en medio de un mundo extractor, el aislamiento se vuelve medicina. Y aunque por momentos te sentiste suspendido, inmóvil, fuera de ritmo, la verdad es que estabas siendo recalibrado fuera del alcance de quienes habrían confundido tu pausa con debilidad. En realidad estabas siendo rehecho en una cámara donde no entra cualquiera. Los observadores podían mirar desde lejos, pero no podían intervenir. Los viejos vínculos podían sospechar, pero no podían tocar. Los parásitos de la matriz podían buscar el acceso de siempre, pero encontraban una puerta sellada. Ese sello comenzó a formarse precisamente cuando el desierto parecía más insoportable. Así que no llames fracaso a lo que fue preservación. No llames rechazo a lo que fue una poda sagrada. No llames abandono a lo que fue una extracción misericordiosa. El dolor pasado, las traiciones y los agujeros financieros fueron parte de una misma ingeniería de rescate. Una arquitectura severa, sí, pero necesaria. Una eliminación divina destinada a vaciar tu campo de todo lo que estaba consumiendo tu energía, infiltrando tu percepción o postergando tu verdadera entrada. Y mientras algunos del pasado siguen observando en secreto, esperando el momento en que tropieces para convencerse de que siempre tuvieron razón sobre ti, la verdad es otra. Tú no fuiste retirado del camino, fuiste reservado para no ser devorado. Fuiste llevado al vacío para templarte, para que tu luz se volviera estable, para que tu centro dejara de responder a la sed ajena, para que tu presencia ya no pudiera ser utilizada como combustible de realidades inferiores. Lo que se fue te salvó, lo que dolió te separó, lo que te dejó sin respuestas te estaba llevando a una respuesta más alta. Y aunque el desierto parecía desolación, en realidad estaba construyendo el recinto donde tu nueva naturaleza pudiera nacer sin ser interrumpida. Ahora escucha, sin intentar traducir esto a la lógica de tu antigua mente, porque lo que está ocurriendo no pertenece al lenguaje del esfuerzo, ni al calendario del mérito, ni a la contabilidad humana de las recompensas. Lo que está ocurriendo es desplazamiento, y el desplazamiento no pide permiso a la razón, cuando la razón fue construida dentro de una realidad que ya ha caducado para ti. Por eso, en esta fase, no se trata de entender, se trata de permitir,
No se trata de calcular, se trata de entrar en estado. No se trata de perseguir, se trata de coincidir. Porque la esencia de este momento es una reprogramación del ADN espiritual, una escritura nueva descendiendo sobre los códigos internos que antes te mantenían atado a ciclos repetidos, a vínculos de desgaste, a rutas de escasez, a narrativas donde siempre eras tú quien debía resistir más, explicar más, tolerar más, esperar más. Ese guión ha sido interrumpido. El patrón anterior ha sido desautorizado. Lo que parecía fijo se está volviendo permeable. Lo que parecía sellado se está abriendo. Lo que parecía agotado está recibiendo una orden nueva. Y esa orden no viene desde afuera como una oportunidad casual. Viene desde adentro como una activación irreversible. Algo en tu estructura está siendo reescrito para que ya no respondas a la vieja instrucción del miedo, sino a una frecuencia más alta, donde la obediencia ya no es al trauma, sino al llamado. Esto es un salto cuántico, pero no en el sentido que la mente superficial imagina como espectáculo o exageración. Es salto porque no sigue el puente lineal entre un punto y otro. Es cuántico porque no te mueve por acumulación, te mueve por correspondencia. Hay personas que creen que las puertas se abren cuando uno empuja durante años hasta sangrar. A veces sí ocurre así en planos densos, pero lo que está ocurriendo contigo no responde a ese mecanismo. Aquí no hay escalera, hay traslado. Aquí no hay arrastre, hay alineación. Aquí no estás escalando un muro con las uñas, aquí estás siendo reposicionado porque tu firma vibracional ahora coincide con el recurso que antes no podía reconocerte. Y cuando la firma coincide, la realidad cede. Cuando la frecuencia es exacta, la materia obedece. Cuando el estado interno alcanza cierto nivel de pureza, de integridad y de desapego, aquello que parecía lejano deja de estar lejos porque ya no se mide por distancia, sino por resonancia. Por eso no intentes explicarte por qué ciertas cosas que antes se cerraban comienzan a abrirse sin la resistencia habitual. No intentes disminuir lo que viene llamándolo coincidencia, suerte tardía o premio atrasado. No. Esto es Kairos. Es el momento exacto en que tu vibración dejó de pedir acceso y comenzó a ser compatible con la entrada. No lo empujaste, no lo forzaste, no lo compraste con agotamiento. Llegó porque ahora eres igualado por la frecuencia de aquello que antes te rechazaba. Siente esto en lo profundo. Estás entrando en la quinta dimensión de tu proceso. Y la quinta dimensión no es un lugar al que se llega caminando con los viejos pies del miedo. Es un umbral donde el tiempo deja de comportarse como antes, donde lo sembrado en lágrimas encuentra canales inesperados, donde lo retenido durante años se desborda de pronto como si una compuerta invisible hubiera cedido. Allí la vida deja de responder a la presión y comienza a responder al tono de tu ser. Por eso tantas cosas en ti fueron purificadas antes de este instante. Porque no podías cruzar con la misma densidad emocional, con la misma dependencia de aprobación, con la misma necesidad de explicar tu pureza a quienes se alimentan de malentendidos. La quinta dimensión no tolera equipaje del ciclo anterior. No admite la nostalgia por lo que casi te destruyó. No recibe una identidad todavía negociando con la vergüenza. Exige una presencia limpia, una atención sobria, una energía que ya no se derrama tratando de convencer a nadie. Y tú has sido llevado, no sin dolor, a esa limpidez. Por eso tu cuerpo lo sintió antes de que tu mente lo nombrara. Por eso hubo noches extrañas, silencios densos, rupturas aparentemente injustas, porque estaban desalojando de ti la vieja programación para que pudieras sostener una velocidad nueva sin fracturarte. Mira la imagen que desciende ahora sobre tu campo, puertas arrancadas de sus bisagras, no puertas apenas entreabiertas, no puertas negociadas, no puertas concedidas por simpatía ajena, puertas arrancadas de sus bisagras,
Eso significa que la resistencia estructural del antiguo bloqueo está cediendo de manera violenta ante una autoridad superior. Lo que estuvo trabado por años, lo que fue retenido, retrasado, condicionado, vigilado o drenado, ya no tiene permiso para seguir cerrado si tu firma vibracional ya coincide con la sala que aguarda detrás. Y junto con esas puertas, escucha otra sentencia: borrado de la deuda kármica. Toda carga repetida que te obligaba a pagar una y otra vez por errores, lealtades o heridas que ya no te pertenecen, está siendo anulada en esta fase. No porque hayas huido de tu proceso, sino porque lo atravesaste sin convertirte en sombra. La deuda kármica se borra cuando el alma deja de replicar la lección desde el sufrimiento y la encarna desde la conciencia. Se borra cuando la herida deja de gobernar tus elecciones. Se borra cuando ya no necesitas ser castigado para recordar. Se borra cuando el patrón no encuentra en ti la misma puerta emocional por donde siempre entró. Y entonces ocurre lo que parecía imposible. Un río entra en un cauce seco. Donde hubo esterilidad, empieza circulación. Donde hubo inmovilidad, comienza flujo. Donde solo había grietas, cansancio y polvo, aparece una corriente viva que no pide permiso al terreno resquebrajado, simplemente lo llena. Así operan los cambios verdaderos. No piden a la sequía que se vuelva húmeda por voluntad. Traen agua. No pienses ahora en términos de estrategia, porque este no es el momento de diseñar el mapa desde la mente herida. Nada de lógica. Solo estado, solo recepción, solo certeza interna. La mente antigua quiere saber cómo, cuándo, con qué personas, en qué secuencia, bajo qué garantía. Pero el estado verdadero no mendiga detalles cuando el sello ya fue emitido. Y el sello ya fue emitido sobre tu proceso. Lo que viene no nace de una suma de esfuerzos, sino de una correspondencia entre lo que eres ahora y lo que por fin puede tocarte sin destruirte. Antes muchas bendiciones parecían no llegar, no porque estuvieran negadas, sino porque habrían caído sobre una estructura aún rodeada de manos equivocadas, aún atada a culpas viejas, aún demasiado accesible al drenaje del entorno. Pero ahora tu campo está siendo reordenado. Tu energía ya no está distribuida en múltiples fugas. Tu atención ya no sirve de alimento a vínculos depredadores. Tu corazón ya no está negociando con el pasado para no sentirse cruel. Y esa sobriedad interior es precisamente la llave vibracional del desplazamiento. No es que el recurso no existiera, es que faltaba equivalencia. No es que la puerta no estuviera, es que faltaba el tono exacto. No es que el río no viniera, es que el cauce aún tenía restos del derrumbe anterior. Por eso lo declarado en este vídeo no es una promesa distante, sino una mecánica ya en curso. Reprogramación del ADN, porque ya no responderás igual a lo que antes te desestabilizaba. Salto cuántico, porque el avance no será proporcional al esfuerzo visible, sino la pureza de la alineación alcanzada. Entrada en la quinta dimensión, porque ya no estás siendo movido por la gravedad del miedo, sino por la atracción del propósito. Kairos, porque no sucede cuando tú lo exiges, sino cuando tu firma vibracional coincide exactamente con lo que estaba reservado. Puertas arrancadas de sus bisagras, porque la apertura será más fuerte que la oposición. Borrado de la deuda kármica, porque el ciclo ya no encuentra en ti el mismo anclaje. Un río que entra en un cauce seco, porque lo que parecía muerto será recorrido por vida nueva. Quédate en ese estado. No persigas, no expliques, no fuerces. No desciendas otra vez al nivel donde todo debe ser probado ante ojos incapaces de reconocer lo sagrado. Permanece, respira, sostén la frecuencia, porque el desplazamiento ya comenzó. Y una vez que la realidad reconoce tu nueva firma, lo que antes parecía imposible empieza a moverse hacia ti con la naturalidad de lo que siempre estuvo escrito.
Ahora entra la ley que muchos rechazan porque hiere el hábito de explicarse, de justificarse, de anunciar antes de tiempo lo que apenas está descendiendo. Pero tú no puedes darte ese lujo en esta etapa. Escucha con la gravedad que merece. No se puede hablar del nuevo poder. No se puede hablar del nuevo recurso. No se puede hablar del giro que ya comenzó a sentirse en tu campo. Y esto no es paranoia ni teatralidad espiritual. Es resguardo, es perímetro, es inteligencia sagrada, porque toda gestación verdadera exige sombra antes de manifestación, y todo fruto real requiere una temporada en la que nadie pueda tocarlo con su opinión, con su duda o con su hambre. Lo que está naciendo en ti no fue concebido para ser debatido con quienes aún viven del ruido. Lo que está siendo activado en tu vida no necesita la aprobación de bocas antiguas para volverse real. Al contrario, cuanto más se expone una semilla al viento incorrecto, más se retrasa su apertura. Por eso esta fase viene con una directriz estricta y sin excepciones emocionales. Guarda silencio. Ni siquiera con los más cercanos si son del ciclo antiguo. Ni siquiera con quienes dicen amarte si su energía todavía pertenece al sistema que te drenó. Ni siquiera con quienes compartieron tu mesa si no han demostrado con hechos que saben honrar el fuego sin intentar poseerlo. Hay cercanías que ya no son refugio, sino riesgo. Hay afectos que todavía hablan el idioma de tu pasado y, sin darse cuenta o sabiéndolo muy bien, pueden volver a anclarte a una versión de ti que ya fue desautorizada. Debes comprender por qué el silencio se vuelve ley cuando el umbral se abre. El viejo entorno no permanecerá inmóvil al sentir que algo cambió en ti. Los vampiros energéticos, los que antes se alimentaban de tu disponibilidad, de tu escucha, de tu claridad, de tu capacidad de sostener sin recibir sostén, comenzarán a sondear. Esa es la palabra exacta, sondear. No siempre atacan primero miden. Enviarán mensajes ambiguos, preguntas casuales, acercamientos disfrazados de interés, recuerdos oportunos, halagos tardíos, silencios estratégicos seguidos de una repentina necesidad de saber cómo estás. Todo eso será sondeo. Querrán tocar la superficie de tu nueva energía para verificar si todavía tienen acceso al antiguo código. Querrán probar si sigues respondiendo desde la culpa, desde la necesidad de ser entendido, desde el reflejo de tranquilizar a otros, aun cuando tú quedas inquieto. Querrán tantear si el mismo anzuelo sigue funcionando. Y aquí está el peligro. No vienen necesariamente por tus palabras, vienen por tu vibración. Vienen a inspeccionar si aquello que se selló en secreto puede ser reatado a la vieja realidad a través de una conversación inocente, de una explicación extensa, de una visita innecesaria, de una revelación prematura. Porque el entorno antiguo sabe hacer eso muy bien. Convertir cercanía en drenaje, curiosidad en intrusión, afecto en cuerda, nostalgia en cadena. Por eso no debes confundir silencio con debilidad. Tu silencio en esta etapa no es ausencia de voz, es arquitectura de protección, es un muro sin agresión, es una frontera sin espectáculo. Es la decisión consciente de que no toda información merece salir de tu boca solo porque alguien sienta derecho a recibirla. Durante demasiado tiempo creíste que ser bueno significaba ser completamente accesible. Durante demasiado tiempo te enseñaron que amar era dejar la puerta entornada para cualquiera que regresara con una historia triste o una excusa bien armada. Durante demasiado tiempo cargaste la falsa espiritualidad de pensar que poner límites te volvía duro, ingrato o arrogante. Pero no. El perímetro sagrado se levanta precisamente cuando comprendes que lo valioso no se abandona al tacto de todos.
Lo consagrado no se discute en cualquier mesa. Lo nuevo no se expone al ojo que todavía desea controlarlo. Y lo más delicado de esta temporada es que algunos de los que intentarán entrar no parecerán enemigos. Parecerán conocidos. Parecerán familiares. Parecerán personas que estuvieron contigo en otros inviernos. Y justamente por eso, el sondeo puede ser más peligroso, porque buscará activar tu lealtad al dolor compartido, tu costumbre de explicar, tu vieja compasión por quienes siempre encontraron la forma de convertir tu apertura en entrada libre a tu centro. Observa con atención lo que sentirás cuando ese entorno empiece a acercarse. El cuerpo te lo dirá antes que la mente. Una presión repentina en el pecho cuando aparece cierto nombre. Una caída de energía después de ciertas conversaciones. Un cansancio que no estaba allí antes de responder un mensaje. Una sensación de neblina mental luego de abrir una puerta que sabías que no debías abrir. Ese es el indicador. Tu sistema ya no tolera lo que antes soportaba por costumbre. Tu campo se ha refinado y por eso mismo, ahora detecta con más claridad lo incompatible. No ignores esas señales por educación, por nostalgia o por miedo a parecer exagerado. Tu discernimiento ya no necesita permiso social para ser válido. Y si sientes que cierta interacción te regresa al peso en los hombros, a la confusión en la mente, al deber de justificar tu paz para que otro no se incomode, entonces esa interacción pertenece al ciclo antiguo, aunque venga envuelta en palabras dulces. No todo el que pregunta quiere bendecirte. No todo el que se acerca quiere celebrarte. No todo el que regresa quiere reparar. Algunos solo quieren verificar si todavía pueden tocar la cerradura. Algunos solo quieren confirmar si la vieja versión de ti sigue disponible para sostenerles el caos mientras tú pospones tu destino. Algunos solo quieren volver a clavar una estaca vibracional en la tierra de donde por fin estás saliendo. Por eso la ley del silencio no es solo callar lo que viene, es negar acceso al mecanismo antiguo. Es dejar de traducirte para quienes viven de malinterpretarte. Es dejar de enunciar tus movimientos a los observadores. Es dejar de contar tus semillas a quienes antes celebraron tus inviernos. Es dejar de ofrecer intimidad a quienes solo aprendieron a usarla como mapa para tocar tus grietas. Aquí tu protección ya no dependerá de convencer a nadie de tu pureza, de tu proceso ni de tus intenciones. Esa temporada terminó. Lo que te protegerá ahora será la consistencia de tus límites, la sobriedad de tu presencia, la contención de tu boca y la estabilidad de tu energía. Incluso si algunos te llaman distante, extraño, cambiado o difícil de alcanzar, deja que esas palabras caigan sin recogerlas. Porque muchas veces, el viejo entorno llama frialdad a la puerta que ya no puede abrir. Llama arrogancia al acceso que perdió. Llama cambio negativo a la autonomía que no puede manipular. Y si intentas desmentir cada interpretación ajena, volverás a gastar poder donde ya no hay cosecha. Recibe entonces el veredicto que sellará esta etapa. Tus resultados serán tu única respuesta. Tus palabras ya no son necesarias para tu protección. No tienes que bajar del muro para aclarar rumores. No tienes que sentarte en la mesa del ciclo antiguo para demostrar que sigues siendo noble. No tienes que responder a toda provocación, ni deshacer cada sombra que otros proyecten sobre tu nombre. Lo que se está levantando en tu vida hablará con una autoridad que ninguna explicación puede igualar. Tu paz hablará. Tu orden hablará. Tu recuperación hablará. Tu rostro sin ansiedad hablará. La estabilidad de tu energía hablará. Las puertas abiertas sin espectáculo hablarán. La ausencia de caos donde antes reinaba el desgaste hablará. Tus resultados serán un idioma que el entorno antiguo no podrá refutar, porque los hechos tienen una vibración que las narrativas envenenadas no pueden sostener por mucho tiempo. Así que calla lo sagrado, protege la semilla,
Cierra la entrada sin culpa. No anuncies el fuego a quienes antes vivieron de calentarse con tu llama y después te dejaron temblando. No le des detalles al sondeo. No confundas intimidad con obediencia. No vuelvas a abrir por compasión puertas que el cielo cerró por misericordia. Estás entrando en un perímetro donde la palabra se vuelve precisa, el acceso se vuelve sagrado, y la protección ya no depende de ser comprendido, depende de obedecer. Y quien ha sido llevado hasta aquí no necesita hacer ruido para ser guardado. Has llegado al umbral donde todo lo anterior deja de ser solamente memoria y se convierte en veredicto, no en opinión, no en consuelo pasajero, no en una emoción alta que mañana se disuelve. Veredicto, porque hay instantes en que el espíritu deja de preguntar por qué ocurrió lo que ocurrió y comienza a comprender para qué fue permitido. Y este es ese instante. Todo lo que viviste, todo lo que te desgarró sin destruirte, todo lo que te dejó solo sin vaciarte por completo, todo lo que te hizo sentir expulsado, incomprendido, retrasado, vigilado, drenado o puesto a prueba más allá de lo razonable. Converge ahora en una sentencia que no admite discusión interna. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección. Escucha de nuevo. Pero esta vez no lo escuches con la mente que aprendió a esperar abandono. Escúchalo con la parte de ti que todavía recuerda su origen. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección. Eso significa que ya no caminas como quien debe adivinar dónde caerá el próximo golpe. Ya no respiras como quien teme que toda paz sea una trampa. Ya no avanzas como quien necesita mendigar lugar en mesas donde siempre fue tolerado, pero nunca honrado. La era en la que tu alma se sintió sin cobertura, sin tribu verdadera, sin resguardo limpio, sin una mano invisible que dijera «hasta aquí» al asedio, ha concluido. No porque de pronto el mundo se haya vuelto inocente, sino porque tú has sido reubicado bajo un manto que el viejo sistema no puede penetrar como antes. El sello ha descendido. El perímetro ha sido reconocido. La cobertura ya no depende de quien te quiera, de quien te crea, de quien te invite, de quien te nombre, de quien te aplauda o de quien te entienda. Depende de una autorización superior que ha sido activada sobre tu vida porque sobreviviste sin traicionarte. Comprende la profundidad de esto. La aceptación que llega ahora no es la aceptación humana, siempre frágil, interesada, condicionada por utilidad, estética, conveniencia o cercanía al poder. No. El sello de aceptación del que se habla aquí no es que por fin te aplaudan los equivocados. No es que regresen los que te subestimaron. No es que el entorno antiguo cambie de opinión y de pronto quiera darte el valor que antes te negó. Ese tipo de aceptación sigue perteneciendo al reino de lo inestable. La aceptación verdadera es más profunda y más silenciosa. Es la materia obedeciendo a tu nueva frecuencia. Es la realidad dejando de resistirse en los puntos donde antes todo se trababa. Es tu sistema interior dejando de expulsarse a sí mismo. Es tu energía dejando de pedir disculpas por existir. Es tu presencia entrando en acuerdo con la vida que le corresponde. Es tu nombre siendo reconocido por puertas que antes no sabían cómo abrirse para ti. Es el suelo respondiendo diferente bajo tus pies porque ya no caminas desde la herida, sino desde el sello. Y cuando ese sello se instala, algo inmenso cambia. Ya no buscas pruebas obsesivas de que eres digno. Ya no negocias tu esencia para evitar rechazo. Ya no recortas tu luz para no incomodar a quienes eligieron la sombra. Ya no llamas amor a la tolerancia del abuso.
Ya no llamas paciencia a la postergación de tu verdad. El sello de aceptación es el fin de esa mendicidad interna. Es el momento en que tu ser deja de inclinarse frente a puertas pequeñas porque ha recordado su altura. Pero hay un acto necesario para fijar este veredicto en la materia, porque toda palabra que desciende con poder necesita un gesto de anclaje en el plano visible. No basta con sentirlo. No basta con emocionarte. No basta con reconocer que algo en tu interior se ha movido. Debes sellarlo. Debes fijarlo. Debes pronunciarlo en el ámbito donde antes callaste por miedo, por vergüenza o por cansancio. Y por eso la llamada a la acción en esta fase no es una formalidad del mundo digital, es un acto de aceptación. Es fijación en la materia. Es una declaración visible que le dice a tu sistema, a tu entorno y a todo lo que te observó en silencio, que la transición ya no ocurre solo dentro de ti. Ahora tiene forma, palabra y presencia. Cuando dejes tu comentario, no estarás haciendo un gesto superficial. Estarás clavando una estaca luminosa en el suelo de esta nueva realidad. Estarás marcando el territorio. Estarás diciendo, he escuchado el veredicto y no volveré a llamarme abandonado. He recibido el sello y no volveré a ofrecer acceso libre a lo que casi me vació. He entendido el proceso y no volveré a interpretar mi soledad como castigo. Por eso, escribe en la materia una frase que selle esta transición con la fuerza de tu intención. Mi orfandad ha terminado. Estoy bajo protección. Escríbelo como quien no solo repite palabras, sino como quien reconoce un decreto que ya estaba esperándolo desde antes de entrar aquí. Escríbelo como quien firma un pacto con su nueva frecuencia. Escríbelo como quien cruza una frontera interior y no se gira para comprobar si la puerta sigue abierta detrás. Porque no sigue abierta y no tiene que seguirlo. A partir de este sello, muchas cosas comenzarán a ordenarse sin necesidad de ruido. Verás cómo ciertas ansiedades pierden fuerza porque ya no encuentran dentro de ti el mismo terreno fértil. Verás cómo algunas personas se alejan solas cuando entienden que el acceso fácil terminó. Verás cómo las viejas dinámicas de manipulación dejan de funcionar no porque luches más, sino porque ya no respondes desde el antiguo código. Verás cómo oportunidades, recursos, encuentros y sincronías empiezan a acercarse con una limpieza que antes parecía imposible, no para inflar el ego, sino para confirmar la alineación. También notarás algo más sutil y más sagrado, una paz nueva, no eufórica, no escandalosa, sino densa, sobria, firme. Una paz que no necesita ser explicada, una paz que no depende de que todo afuera esté resuelto, una paz que se instala porque por fin tu alma reconoce que no está sola a merced de cualquier sombra. Esa paz será una de las señales más grandes de que el sello ha descendido realmente. Y junto a ella vendrá una autoridad distinta en tu manera de hablar, de elegir, de retirarte, de permanecer, de dar y de negar acceso. Ya no desde la reacción, sino desde la legitimidad. Ya no desde la herida, sino desde el trono interior restaurado. No minimices este momento. Hay personas que pasan años completos esperando una señal externa, mientras la señal más grande siempre fue la transformación de su centro. Tú no has llegado hasta aquí para volver a dudar de lo que ya se te mostró con tanta claridad. Has sido llamado, separado, vaciado, templado, desplazado, resguardado y sellado. Y ahora el movimiento final no consiste en buscar fuera otra confirmación, sino en aceptar con madurez lo que ya fue dicho sobre ti. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección. Que esta frase no quede flotando como una idea bonita. Deja que descienda como una estructura nueva sobre tu identidad. Deja que cierre la grieta por donde durante años
se filtró el miedo al abandono. Deja que sustituya el hábito de esperar traición por la certeza de saberte cubierto. Deja que corrija la forma en que te has relacionado con el tiempo, con la pérdida, con el silencio y con tu propio valor. Porque quien sabe que está bajo protección ya no corre detrás de todo, ya no discute con todo, ya no teme perder todo, ya no se rompe por cada retirada, ya no se humilla para retener presencias que el cielo ya desautorizó. Camina distinto, mira distinto, elige distinto, respira distinto y, sobre todo, ya no busca el camino como quien está separado de su destino. Reconoce que el camino comenzó a responderle desde adentro. Reconoce que la guía ya no es externa. Reconoce que la fuente se activó en su interior. Por eso guarda este cierre como se guarda una llave final, como se guarda una sentencia que ordena todos los capítulos anteriores y deja al alma en un silencio profundo, limpio y definitivo. Ya no buscas el camino. Tú eres el camino.